Hola, espero que estén teniendo una buena semana. Ya hoy es miércoles 20 de mayo. En el programa de hoy, Jay Fonseca tiene que estar insoportable. Más insoportable que nunca, más del usual. Tiene que estar extremadamente contento por las nubes, porque un juez federal desestimó la demanda que tenía Elías Sánchez y Valery Rodríguez en su contra por acusaciones de difamación. ¿Ganó la libertad de prensa o ganó la libertad de difamar? Vamos a entrar en los detalles del caso, pero más importante aún, vamos a entrar en los estándares de prueba que se evalúan en estos casos. ¿De dónde vienen esos estándares? ¿Cuál es el caso bandera que produjo este tipo de estándar? Y preguntarnos si esta es la forma correcta de nosotros tomar juicio sobre las posturas públicas, sobre nuestra palabra, o si se está abriendo a crear una industria que no tiene consecuencias por las cosas que dicen. Y más adelante, ¿será hoy el comienzo del fin de la dictadura castrista en Cuba? Vamos a estar viendo qué se puede anticipar de las acusaciones que hoy le van a hacer a Raúl Castro desde los Estados Unidos. Si a usted le gusta este contenido, dele like, suscríbase, comente, compártalo. Agradecido siempre por todo el apoyo. Recuerde visitar ladiestra.com para ver todo el contenido exclusivo, artículos, videos, muchos programas adicionales que se van a seguir añadiendo a ladiestra.com. Si quiere ver mi entrevista con Antonini de Jiménez, el economista español que está revolucionando las redes sociales, vaya a ladiestra.com y hágase miembro de esta gran comunidad. Bienvenido a un nuevo episodio del Beto Podcast. Ok, esta es la noticia que sale ayer en Noticel, ¿verdad? Estuvo cubierta en muchos de los medios. Aquí tengo el Noticel, dice: Tribunal Federal desestima demanda de Elías Sánchez contra Jay Fonseca. El caso, que incluía una reclamación de millones de dólares, fue desestimado con perjuicio, luego de que el tribunal concluyera que los demandantes incumplieron en múltiples ocasiones con órdenes relacionadas al descubrimiento de prueba. Fue desestimado con perjuicio, lo que significa que el caso no se puede someter de nuevo. Hasta aquí llegó esta demanda. Vamos a ver cuál es el timeline de este caso. En el 2019, en el verano del 2019, que están todas las protestas masivas para sacar a Ricardo Rosselló, luego de que se filtra el chat de Telegram, del cual Elías Sánchez era parte, Jay Fonseca emite más de 100 expresiones sobre Elías Sánchez en Telemundo durante el escándalo de Ricardo Rosselló. Estas son las expresiones que luego se alegan como difamatorias. Y ahí estaba haciendo muchas alegaciones de que Elías Sánchez estaba envuelto en esquemas de corrupción y que tenía su fuente, sus alegaciones, todo, ¿verdad? Se dice de la manera para protegerse, pero lo que estaba era alegando de que Elías Sánchez era un corrupto. En el 2020, diciembre 31 del 2020, la demanda es radicada en Florida de $35 millones, una demanda de 288 páginas, 37 exhibits, Tribunal Estatal de Miami-Dade, demandados Fonseca, Mojena, Telemundo, NBC Universal y otras personas. Febrero a noviembre del 2021, Florida rechaza, regadera, de que esto era una demanda que estaba regada, estaba all over the place, y ordena una enmienda. En el 2022, el caso es transferido a Puerto Rico a petición de los demandados. Sánchez radica la segunda demanda enmendada el 9 de noviembre, ahora con 20 conteos específicos de difamación. En el 2023, septiembre del 2023, desestiman conteos 10 y 11, exigen probar malicia en 7 más. 2024 es el juicio tentativo fijado para abril del 2027. Ambas partes someten calendario conjunto. Discovery debe completarse el 13 de febrero del 2026. Mediación para diciembre 2026. Juicio tentativo 12 de abril 2027. En el 2024 desestiman 6 conteos más. Quedan 12 vivos. En el 2025 demandados piden planillas. Sánchez no las entrega. Piden planillas porque Elías Sánchez está acusando, reclamando daños. Entonces dicen, bueno, evidencia que cuáles son los daños, me tienes que dar las planillas. Elías Sánchez no entrega las planillas.
En el 2026, marzo del 2026, eliminan los 30 millones de los daños económicos. El magistrado Vega Ramos recomienda entregar planillas. Sánchez no acata ni objeta. Juez elimina toda reclamación económica. Pendiente pago de $10,000 en honorarios a los demandados. Y en mayo del 2026 se acabó el margen de tolerancia, dice el juez federal, desestimación total con perjuicio. Telemundo, Televisión y Mojera solicitan desestimación total. El juez lo otorga basándose en el historial previo de incumplimiento permanente e irrevocable. El fondo nunca fue adjudicado. Estas son algunas de las frases que estaban incluidas en los exhibits de Jay Fonseca hablando sobre Elías Sánchez. Un ex poderoso ya ha enviado cerca de 25 cartas amenazando con demandar. Mano, a mí las amenazas de un corrupto como tú me entretienen. El bando de Elías Sánchez, Itza García y William Villafañe eran las personas que se oponían y pedían continuamente que hicieran competencias en vez de contrataciones directas a aquellas cosas cabildeadas por Elías Sánchez. Eso nos lo han dicho múltiples fuentes, secretos de Estado, que Rosselló nombró a Sánchez al comité de transición para darle acceso a información sensitiva del gobierno que luego usó como cabildero privado, que tuvo acceso a secretos de Estado y se benefició personalmente de ello. Informes ante la Junta, salario a Rosselló, que Sánchez sometió tarde sus informes financieros ante la Junta de Supervisión Fiscal, que le pagó salario a Rosselló en su negocio privado para que éste luego le correspondiera nombrándolo director de campaña. Mapas de zonificación, que como miembro de la Junta de Planificación, esto es a Valery Rodríguez, a la esposa de Elías Sánchez, influyó en el diseño de mapas de zonificación para beneficiar a clientes de su firma legal. El presidente de la Junta declaró que su trabajo no tenía relación con mapas de zonificación. O sea, que el presidente de la Junta dijo, no, eso no es cierto. Esas son algunas de las difamaciones o frases, ¿verdad?, acusaciones que estaba haciendo Jay Fonseca. Y no es solo que hizo una, sino que había un patrón de acusación. Y por eso, entonces, es que Elías Sánchez decide demandar. ¿Por qué es que se termina desestimando el caso? Primero, no entregaron las planillas contributivas, como había ordenado el juez. Incumplieron reiteradas veces con órdenes directas del juez. Hubo un cruce de culpas entre clientes y abogados. El nuevo abogado de Sánchez culpó un proceso apresurado y desorganizado que supuestamente no había llegado a sus clientes. Sanción máxima, dismissal with prejudice. La desestimación con perjuicio es la sanción más severa en un caso civil. El caso cierra permanentemente. No puede volver a radicar el mismo pleito en ningún tribunal federal. Que aquí no se entró a evaluar si lo que estaba diciendo Jay Fonseca era cierto o era falso, ni siquiera llegó al caso. Hay algunas frases que salen del juez que son particulares, que las quiero entrar, pero antes de entrar en eso, vamos a escuchar lo que dijo Rafael Lenín López luego de la decisión, y creo que es la representación de muchos periodistas en Puerto Rico y muchas personas en Puerto Rico. La libertad de expresión y el libre ejercicio del periodismo triunfó una vez más esta tarde. En Telemundo recibimos con satisfacción y anunciamos con orgullo al país que en el día de hoy el juez federal Raúl Marzuach desestimó con perjuicio la demanda que presentó contra nuestra empresa Elías Sánchez. La demanda fue desestimada con perjuicio, es decir, que el Tribunal Federal decidió que los reclamos no se podrán volver a presentar. La decisión del juez presidente del Tribunal Federal en Puerto Rico sostiene los argumentos que hemos hecho desde Telemundo y nuestra matriz NBC en defensa del trabajo periodístico que aquí se realizó y se sigue realizando. Esta demanda se radicó hace 6 años cuando Sánchez, un ex asesor y cabildero bajo el gobierno de Ricardo Rosselló, fue fiscalizado desde aquí por el compañero periodista Jay Fonseca y el equipo de trabajo de Rayos X tras la divulgación del contenido del chat de Telegram que desembocó en la renuncia del gobernador Rosselló Nevares. Hoy, y así, se cierra un caso que pretendió atentar contra la libertad de prensa. Con esta decisión queda claro y reiterado nuestro compromiso
de ejercer un periodismo aquí en Telemundo, libre, sin ataduras y sin tolerancia a las presiones, vengan de donde vengan. Ok, que esa es la premisa, así que se está presentando que ganó la libertad de prensa y que el caso demuestra de que ganó la libertad de prensa. De nuevo, el caso no entró en los méritos de las acusaciones ni la investigación ni nada. Fue que no cumplieron con algunos de los requisitos. Ninguna de las alegaciones ni acusaciones se han desembocado, se han convertido en ninguna acusación de corrupción formal. No ha entrado ningún caso ni nada de corrupción. Sin embargo, sí es cierto que una reputación ha sido dañada, ha sido difamada, ¿verdad? Eso es lo que sí podemos ver y constatar. La razón por la cual no se llevan a cabo estos casos y estos casos no continúan, se puede entender a base de los estándares que son requeridos para este tipo de casos, para tú probar una difamación cuando tú eres una figura pública. Aquí sale directamente de frases del juez. El fracaso en investigar sin más no constituye malicia real. O sea que para tú probar que un periodista o cualquier persona que esté hablando de una figura pública que esté cometiendo un delito, para tú probar delito tienes que probar malicia real. No es el fracaso de investigar. No es suficiente que no hizo su trabajo el periodista. No. Es que lo hizo con la intención de causar daño. Pero ahora tú tienes que probar eso en corte. Un demandante de figura pública debe probar más que una desviación extrema de los estándares profesionales. No es suficiente tú probar que el periodista o quien sea que esté difamando se desvió de los estándares esperados de esa profesión. No. Lo que tienes que probar es malicia. Es la intención de causar daño, que tú sabías que era falso y como quiera lo decías. ¿De dónde sale ese estándar? Ese estándar sale de este caso histórico en la Corte Suprema de los Estados Unidos. New York Times versus Sullivan. Era un caso muy popular en la guerra de los derechos civiles, en la batalla por los derechos civiles que sucedió en Montgomery, en Alabama, en el cual New York Times sacó una nota que estaba diciendo unas cosas que en su esencia eran ciertas, pero en el detalle había ciertos errores sobre la policía de Montgomery, del condado de Montgomery en Alabama. La policía demanda al New York Times por los errores que cometieron algunas de la nota y el caso local ganó la policía de Alabama. Ese Sullivan era el líder de la policía en Alabama. Ganó el caso, pero luego se escala al Tribunal Supremo y el Tribunal Supremo establece que si tú eres una figura pública, con tan solo haber errores no es suficiente para tú demostrar y ganar un caso de libelo o de difamación, que tiene que haber una intención de malicia. Y creo ese nuevo estándar. Aquí tengo algunos jueces del Tribunal Supremo, jueces conservadores, que están muy en contra de esta decisión de Sullivan. Aquí tengo a Clarence Thomas que dice: Sullivan y sus decisiones derivadas son decisiones guiadas por política disfrazadas de derecho constitucional. Eso era una corte, el Tribunal Supremo, extremadamente liberal, extremadamente activista, que estaba utilizando sus deseos de política pública para interpretar supuestamente derechos constitucionales y cambiar las reglas de la Constitución Federal. Aquí está Neil Gorsuch, otro de los jueces conservadores. Lo que comenzó en el 1964 con una decisión de tolerar la falsedad ocasional para asegurar un reportaje robusto ha evolucionado en un subsidio inamovible para las publicaciones de falsedades a una escala previamente inimaginable. La conclusión final parece que publicar sin investigación, verificación de hechos, ni edición se ha convertido en la estrategia legal óptima bajo el régimen de malicia real, tal como ha evolucionado. La ignorancia es felicidad. Yo no diría que la ignorancia es felicidad. La ignorancia es tu mejor argumento de defensa. Porque como te tienen que probar malicia, te tienen que probar intención, tú fácilmente puedes decir: yo dije eso, pero yo no sabía más nada. Yo no sabía que era falso, porque yo ni siquiera intenté probar que es cierto.
Yo no hice la investigación. Para yo saber que algo es falso, tengo que pasar por unos procesos para determinar si es cierto o es falso. So que ahora, si yo no paso por los procesos, puedo defenderme diciendo, yo no sabía que era falso. Ahí me dijeron eso y yo lo repetí. Ese es el estándar que se creó de Sullivan. Y eso creó, como dice el juez conservador fallecido, Antonin Scalia, que la prensa es el único negocio que no es responsable por su negligencia, que la ley le protege de su negligencia. Porque si fuese acusando o difamando sobre actores privados, sí hay un delito de negligencia. No es tan solo que tú pruebes falsedad o intención, tú pudieses probar negligencia, de que no fuiste responsable con tu palabra. Y esa irresponsabilidad es una negligencia, lo mismo que le haríamos a un abogado o a un médico cuando son negligentes, cuando no siguen sus protocolos, los podemos acusar. No a los periodistas, especialmente si están hablando de figuras públicas, porque ya no es tan solo funcionarios públicos, ahora también le aplica a cualquier figura pública. Aquí tenemos a Antonin Scalia explicándolo con sus propias palabras. Lo que sostiene New York Times contra Sullivan es que si usted es una figura pública, y ha habido cierta duda sobre qué se necesita para convertirse en figura pública, pero desde luego cualquier político es una figura pública. Si eres una figura pública, no puedes demandar a alguien por difamación a menos que puedas demostrar que, en la práctica, esa persona sabía que era mentira. Exacto. Con tal de que lo haya oído de alguien, ya sabes, eso hace muy difícil que una figura pública gane una demanda por difamación. Creo que George Washington, creo que Thomas Jefferson, creo que los padres fundadores se habrían horrorizado ante la idea de que se les pudiera difamar con total impunidad. Y cuando el Tribunal Supremo dictó esa sentencia, estaba revisando la Constitución. Ahora bien, quizás... Ahí está, una Corte Suprema activista, liberal, que no estaba interpretando la Constitución, sino que la estaba enmendando en el camino, ajustándola a sus deseos del momento. Y lo que creó es un andamiaje, un sistema donde básicamente, si tú estás haciendo alegaciones, acusaciones, difamando o diciendo cualquier cosa de una figura pública, tú tienes básicamente inmunidad. Ahora pensemos, eso produce que haya un buen sistema de información, una buena industria, un buen panorama de información que exija rigor, que exija la verdad, que exija buena fe. No, al contrario, le da inmunidad. Haz lo que tú quieras, di lo que tú quieras, estás protegido. Pero ahora pensemos qué efectos secundarios tiene eso. Si nosotros queremos que personas competentes entren al servicio público, entren a la discusión pública, que haya muchas personas dispuestas a hacerla, esto limita, porque tu capacidad de atraer talento va a estar limitado porque tienes unos mercenarios en la prensa que si quieren o si están pagados por otras intenciones, van a dirigir todos sus cañones en tu dirección y no van a tener piedad. Y la ley no se lo exige, no se lo requiere. Y tú lo vas a pensar 2 veces y vas a decir, yo no voy a ir a trabajar para allá para que me estén difamando, para que estén dañando mi reputación. En los ojos de mi familia, en los ojos de mis amigos, de mis padres, de mis hijos, para que destruyan mi potencial luego de que yo termine este trabajo y vuelva al sector privado. Y lo hagan con total inmunidad porque el gobierno los protege, porque la ley los protege. Pues no, yo no voy para allá, no me interesa. Esas son las consecuencias de esa ley, de esa decisión de Sullivan, de esa decisión del Tribunal Supremo. Eso no lo podemos cambiar desde Puerto Rico y no creo que se pueda hacer una ley federal tampoco. Eso tendrá que ir otro caso al Tribunal Supremo de los Estados Unidos para que se vuelva a reinterpretar de que no existe tal cosa como una protección para tú estar difamando y que si eres una figura pública no significa que el único estándar es malicia. La ignorancia y la negligencia tienen que también ser un delito. No puedes estar diciendo cosas y demostrar un patrón y una consistencia y una insistencia de decir cosas en una dirección y que te puedas defender con tan solo que
Nada, yo no sabía si era cierto o falso. Yo solo lo estaba diciendo porque lo escuché y lo estaba amplificando y lo estaba repitiendo. También hay que tener cuidado de que no se convierta en una avalancha de casos de figuras públicas demandando a Juan del Pueblo y a María de las Marías. Hoy en día con las redes sociales todo el mundo está emitiendo opiniones. Eso que se tendrá que crear unos nuevos estándares que se ajusten a los tiempos, que sí, que protejan la libertad de prensa, pero que eso no signifique la libertad de difamar, de decir lo que sea. Eso que muchos se preguntan, ¿cómo es que la prensa opera como opera? Dice tantas embustes, ataca a tantas personas, porque están protegidos por esta ley. Están protegidos por esta estúpida decisión de New York Times versus Sullivan. Y hablando de inmunidad o personas que se la creían que tenían inmunidad para siempre, nos movemos al próximo tema. Raúl Castro, uno de esos que se creía que iba a estar, mira, inmune. A mí nadie me va a poder hacer nada. Ganamos la revolución y yo voy a hacer esto para siempre y no voy a pagar las consecuencias. Pues hoy, 20 de mayo, yo espero que eso sea el comienzo del fin, que eso empiece a cambiar. Raúl Castro podría enfrentar cargos en Estados Unidos por casos de hermanos al rescate. U.S. moving to indict Cuba's Raúl Castro, sources say. Va a haber acusaciones criminales contra Raúl Castro hoy, 20 de mayo. ¿Por qué? Porque ordenó tumbar un avión civil de un grupo que se llamaba Hermanos al Rescate. Unos aviones, unas avionetas que volaban por los mares entre Cuba y Florida, viendo quienes estaban navegando entre Cuba hacia la Florida y tratando de ayudar, de rescatar esas personas que estaban en esas embarcaciones. En ocasiones dicen que se metían en el espacio aéreo de Cuba y tiraban unos panfletos para enviar mensajes de lo bonito y lo poderoso que es la libertad. Se dice que hoy en Miami, en el Freedom Tower, esta torre emblemática del exilio cubano en la Florida. Desde allí, el fiscal general Todd Blanche va a estar anunciando las acusaciones contra Raúl Castro. La evidencia principal que tienen es que hay un audio de Raúl Castro dando las órdenes de derribar a estos aviones. Aquí tengo el audio directamente del periódico El País. Violado el espacio en las aguas a la República. Yo aclaré que eso hay que descentralizarlo si queremos que eso fuera su papel y a 5 generales se les dé las facultades. Yo decía que traten de tumbarlo arriba del territorio. Pero ellos entraban a La Habana y se iban a la ciudad. Claro que un cuetazo de eso. Había un avión, lo que viene para abajo una bola de fuego y que va a caer arriba de la ciudad. Y bueno, túmbelo en el mar cuando se parezca. Y no consulten los que tienen la facultad. Ese día yo estaba recorrido en el ejército occidental, precisamente estaba haciendo una unidad cerca de Managua. Y ya esa mañana ellos estuvieron metiéndose en aguas nuestras. Salió la guardia, y después sucedió lo que ustedes conocen. Ellos dicen que fue en agua internacional, nosotros que fue en agua nuestra. Ahora recientemente la Agencia Federal de Aviación Civil Americana le quitó la licencia a asuntos de cabecilla de los llamados hermanos al rescate. En ese incidente, ¿verdad?, en el cual sí derribaron una de las avionetas, murieron 4 personas, incluyendo ciudadanos americanos. Por esa orden que dio Raúl Castro, las Naciones Unidas determinaron que el incidente sucedió en aguas internacionales. Al final del día, estos son unos criminales de toda la vida. Están buscando un caso para poder llevarlo, similar a lo que hicieron con Venezuela. El punto es que la dictadura castrista, si Dios quiere, está a punto de morir, de derrumbarse. Se van a llevar a uno de los criminales principales en Latinoamérica que mucho daño han causado, como lo es Raúl Castro. Y va a estar anunciado hoy en el Freedom Tower de Miami. Hoy mismo, el secretario de Estado, Marco Rubio, envía un mensaje a la población cubana. Es un poco largo, pero vale la pena escucharlo. Lo puse un poco más rápido, 1.25, para que lo podamos escuchar completo. En un día como hoy, en el 1902, la bandera cubana ondeó por primera vez sobre un país independiente. Pero sé que hoy ustedes, quienes llaman a la isla su hogar, atraviesan dificultades inimaginables. Hoy quiero compartirles la verdad sobre el motivo de su sufrimiento. Y quiero contarles lo que nosotros en los Estados Unidos le ofrecemos para ayudarlos no solo a aliviar la crisis actual, sino también a construir un futuro mejor.
La razón por la que se ven obligados a sobrevivir 22 horas al día sin electricidad no se debe a un bloqueo petrolero por parte de Estados Unidos. Como ustedes saben mejor que nadie, llevan años sufriendo de apagones. La verdadera razón por la que no tienen electricidad, combustible ni alimentos es porque quienes controlan su país han saqueado miles de millones de dólares, pero nada ha sido utilizado para ayudar al pueblo. Hace 30 años, Raúl Castro fundó una empresa llamada Gaesa. Esta empresa es propiedad de las Fuerzas Armadas y está operada por ellos y cuenta con ingresos 3 veces superiores al presupuesto de su gobierno actual. Hoy, mientras ustedes sufren, estos empresarios tienen 18,000 millones de dólares en activos y controlan el 70% de la economía de Cuba. Obtienen 70% de la economía cubana controlada por una empresa que le pertenece al régimen. Y aquí lloran de que Elon Musk domina esta industria y Jeff Bezos, hay concentración de poder en esta industria. Cuando tú escuchas a un izquierdoso hablar de que el régimen cubano controla 70% de la economía, yo sé que es 100%, pero una empresa 70% que es de ellos. No es ni una empresa, es un mega conglomerado, es básicamente la economía completa, es dueño de absolutamente todo. Todo. Pero no, ellos son los salvadores, las monjitas de la caridad. Ellos representan el socialismo que, ¿verdad?, lucha por las personas. ganancias de hoteles, construcciones, bancos, tiendas y incluso del dinero que sus familiares le envían desde Estados Unidos. Todo pasa por sus manos. De esas remesas ellos retienen un porcentaje, pero de las ganancias de Gaesa, nada llega a ustedes. En vez de usar el dinero para comprar petróleo, como todos los otros países del mundo, dependieron del petróleo gratis de Hugo Chávez y Maduro para quedarse con el dinero. Pero ahora que dejó de llegarles el petróleo gratis, ellos compran combustible para sus generadores y sus vehículos, mientras que el pueblo se les pide que se sacrifiquen. En vez de usar el dinero para mantener y modernizar las centrales eléctricas que están dañadas, usan el dinero para construir más hoteles para extranjeros y para enviar a sus familiares a vivir con lujos en Madrid e incluso hasta aquí en Estados Unidos. Hoy, Cuba no está controlada por ninguna revolución. Cuba está controlada por Gaesa, un estado dentro del estado que no rinde cuentas a nadie y acapara las ganancias de sus negocios para beneficios de una pequeña élite. Y el único rol que desempeña el llamado gobierno es exigirle a ustedes que sigan haciendo sacrificios y reprimiendo a cualquiera que se atreva a quejarse. El presidente Trump ofrece una nueva relación entre Estados Unidos y Cuba, pero tiene que ser directamente con ustedes, el pueblo cubano, no con Gaesa. Primero estamos ofreciendo $100 millones en alimentos y medicinas para ustedes, el pueblo, pero tiene que ser distribuido directamente al pueblo cubano por la Iglesia Católica o otros grupos caritativos de confianza, no robada por Gaesa para que lo vendan en sus tiendas. Pero al pueblo cubano no le interesa la caridad permanente. Fíjate que no usaron tampoco como las organizaciones de ONG de estas internacionales. Vamos con la iglesia y grupos quizás más locales o cercanos, más cercanos a las personas, porque igual esos grupos de ONG internacionales tienen asociación con el gobierno comunista. Entonces se lo dan a ellos y eso termina en el gobierno. Eso que interesante como están pensando hacerlo con otros brazos quizás de más confianza. La Iglesia Católica regresando a un rol, o la Iglesia en general regresando a este rol que protagónico, que al final es donde debe cubrir todas esas necesidades que nosotros tenemos de generosidad, de colaboración entre nosotros, que debe suceder de manera voluntaria, de manera civil, no un gobierno que te obliga supuestamente a ser generoso. Quien debe estar gestionando eso son las iglesias, definitivamente. Ustedes quieren la oportunidad de vivir en su propio país, como viven sus familiares en Estados Unidos o en otros países del mundo. Hoy, desde los medios de comunicación hasta el entretenimiento, desde el sector de los negocios hasta la política, desde la música hasta los deportes, los cubanos han llegado a la cima de prácticamente todas las industrias, en todos los países. Excepto uno, Cuba. Hoy en Cuba, solo aquellos cercanos al élite de Gaesa o que forman parte de ella pueden tener negocios rentables. Pero el presidente Trump ofrece una nueva vía entre Estados Unidos y una nueva Cuba. Una nueva Cuba donde ustedes, los cubanos de a pie, no solo Gaesa, pueda ser dueño de una gasolinera o de una tienda de ropa o de un restaurante. Una nueva Cuba donde ustedes, no solo Gaesa, pueden abrir un banco o tener una constructora. Una nueva Cuba donde ustedes, y no solo el Partido Comunista de Cuba, pueda ser dueño de una estación de televisión o de un periódico. Una nueva Cuba donde pueda quejarse de un sistema que falla sin temor a ir a la cárcel o ser forzado a irse de su isla. Y una nueva Cuba donde tengan la oportunidad real de elegir a quienes gobiernan su país
y votar para reemplazarlos si no están haciendo un buen trabajo. Esto no es imposible. Todo esto existe en las Bahamas, en la República Dominicana, en Jamaica y incluso a tan solo 90 millas en Florida. Si ser dueño de su propio negocio y tener el derecho al voto es posible alrededor de Cuba, ¿por qué no es posible para ustedes dentro de Cuba? Mm. En Estados Unidos estamos listos para abrir un nuevo capítulo en la relación entre nuestra gente y nuestros países. Y actualmente, lo único que se interpone en el camino hacia un mejor futuro son quienes controlan su país. No hay mucho más que aportar. Dios bendiga a Cuba, Dios bendiga a los cubanos, Dios bendiga a un Cuba libre. Y yo sé que hoy es el comienzo del fin. Dios lo quiera. Bendiciones a los hermanos cubanos. Como ustedes saben, tengo la familia de mi esposa es cubana, so que esto es algo personal para nosotros. Mucho daño ya han causado. Llegó el momento. Los dejo con eso. ¿Te le gustó este contenido? Dale like, suscríbase, comente, comparta. Lo agradecido siempre por todo el apoyo. Nos vemos en la próxima. Bye.